Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, voy a tocar un tema bastante interesante, sobre todo si quieren elevar su energía, si quieren sentirse bien. Perdonen que esté moviendo mucho la cámara, pasa que estoy grabando con el celular. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr con este video? ¿Sí? Para no dar tantas vueltas. Lo que quiero lograr es que vos te sientas bien con vos mismo. Quiero que vos te mejores, quiero que te hables bien y de esa forma vos te vas a sentir mejor y todo va a fluir tan bien, pero tan positivo que no te lo vas a esperar, pero realmente tenés que creerlo. Y no voy a hablar acerca de una fórmula secreta o algo que nunca supiste. Es algo que todos, o yo creo que, a ver, la mayoría lo puede hacer, ¿sí? Así que si Dios te concedió esta oportunidad, bienvenido sea, ¿sí? Así que bueno, vamos ahora sí con este, este tema del video que yo quiero tocar. Hablarte bien. Es el primer video que yo hice en el canal, ¿sí? Acerca de hablarnos bien, pero es el diálogo interno. Ahora, yo quiero que pruebes otro tipo de herramienta más. Si vos no viste el primer video de mi canal, no pasa nada, porque este video es como una segunda o una continuidad. Una segunda parte, digamos. A ver, estoy hablando muy acelerado, pero ¿por qué? Porque es algo que me entusiasma y es algo donde yo lo pongo a prueba después de, no sé, después de estar mal o después de haber llorado o estar como reconciliado conmigo mismo, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Me hace sentir bien. Entonces, ahora yo tengo energía, ¿sí? Pero hace, no sé, hace un par de horas no me sentía muy bien. ¿Y qué es lo que hice yo para sentirme mejor? Realmente no estoy fingiendo. Realmente esto es lo que yo estoy sintiendo. Me siento bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque reprogramé mi mente y porque me siento bien. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es darte mi consejo, darte mi recomendación, mi herramienta, mi idea. El que lo va a poner a disposición, el que lo va a poner a la acción sos vos. Así que esa decisión que vos vas a tomar va a ser la clave para que te lleves la práctica del video. Porque si no, no tiene sentido que mires este video y no hagas nada. Así que bueno, este video te puede quedar como recordatorio, te puede quedar también como eh, volverlo a ver una y otra vez. Bueno, sería más o menos el recordatorio, pero también puede ser como una guía, ¿sí? Puede ser una guía, puede darte una idea aparte, quizás la idea que yo te voy a dar, capaz que vos decís, no, se me ocurrió otra idea y que bueno, quizás te funcione. Así que bueno, la idea de este video es abrir tu mente, ¿sí? Pero para que te sientas bien, te voy a dar el siguiente motivo por el que estoy haciendo el video. Así que bien, ahora sí, no doy más vueltas. Lo que quiero que hagas es que si tenés un espejo en tu casa, ¿sí? Un espejo en tu casa, quiero, quiero y deseo que te puedas mirar, que te puedas mirar a los ojos, que te observes, observes tu rostro, te mires, pero te mires sin juzgar, vos mirate. Y ahí empezá a analizarte un poco, ¿sí? Vos mirate, ¿qué es lo que dice la mirada? En mi caso, yo me sentía mal y por ende tenía los ojos medio llorosos. Entonces, bueno, después lloré, largué el llanto y después me sentí mejor, porque el llanto es un calmante natural de nuestro cuerpo. Entonces, después ahí es cuando yo dije, ok, estoy calmado, ahora puedo arrancar a lo que yo quiero hacer, que es ponerme bien. Entonces, lo que quiero que pruebes es primero conocer esos sentimientos que estás teniendo ahora mismo. Es decir, ¿cuál es la emoción que estás teniendo ahora mismo? Ahora mismo. Puede ser enojo, puede ser tristeza. Yo les voy a decir, en mi caso era de la tristeza, frustración, ¿sí? Angustia, felicidad, ¿por qué no? Obviamente puede haber la felicidad y es algo que está muy bueno, pero bueno, lo importante es que puedas identificar cuál es la emoción que más te está ahora mismo como pegando, ¿sí? Pegando en el sentido de qué es lo que estás sintiendo de verdad, ¿sí? Una vez que vos ya identificás eso, quiero que largues ese sentimiento. ¿De qué forma podemos largar ese sentimiento? Por ejemplo, si es un enojo,
podemos usar diferentes herramientas para liberar el enojo o la rabia, como muchos dicen. Si nosotros no soltamos esa rabia, lo que va a pasar es que posteriormente va a agarrar un dolor de panza. Bueno, se puede manifestar de diferentes formas en cada cuerpo, porque cada cuerpo se manifiesta de una forma diferente. Pero por lo general te agarra el dolor de panza. ¿Sí? Ese dolor de panza es porque te guardaste un enojo, ¿sí? Que no soltaste. Entonces, lo que te propongo es que, a ver, no rompas algo de valor, no lastimes a nadie, eso es algo básico e importante que tenés que saber. Yo lo que hago, yo, es pegarle a una bolsa de boxeo, es hacer deporte, ir al gimnasio. A ver, a mí eso me relaja, es una terapia para mí, me ayuda muchísimo, ¿sí? Puede ser también expresar eso que sentís, contárselo a alguien, o, o mismo decírtelo a vos. Eso también es parte de la herramienta, que te mires al espejo, te mires y digas, o sea, hablarte a vos mismo. Es el reflejo con el que estás hablando. ¿Por qué funciona esto? Porque vos también te estás separando del quien realmente está en tu interior. ¿Por qué? Porque lo estás viendo exteriorizado, lo estás viendo en un espejo. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, estamos como reflejando nuestro ser, pero no estamos dentro. O sea, sí, pero lo estamos exteriorizando frente a un reflejo. De esa forma nosotros estamos viendo a nuestro yo en otro plano. Cuando nosotros lo vemos en otro plano, sí, eso funciona como, che, yo ahora te puedo dar una charla, yo ahora te puedo hablar. Y no tiene nada de malo. De hecho, no es loco hablarte a vos mismo. Y es algo sumamente sanador si vos te hablas de forma positiva. Quiero que valores cada parte de tu cuerpo y hasta cada defecto incluso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no sé, me salió un grano acá. Y bueno, a ver, alguna emoción o algo que me pasó en algún momento hizo que me salga este grano, por supuesto, ¿sí? Pero yo digo, che, bueno, está bien, me salió un grano, no pasa nada. Yo la verdad que me siento bastante bien conmigo mismo, me quiero mucho, la verdad que sos muy fuerte, últimamente estás haciendo muy bien las cosas, quiero que te empieces a valorar, quiero que empieces a tener en cuenta todo lo que vos últimamente venís haciendo, todo lo que, todo, quiero que valores todo lo que te está pasando. Y si puedes rescatar algo positivo tanto en tu físico, en tu cuerpo, eso también está muy bueno, ¿sí? Porque es importante también eso. Ahora, quiero que vos te hables bien, ¿sí? Porque de verdad hablarte bien hace que eleves tu energía y por ende te sientas mejor, tengas autoestima, ¿sí? Bueno, y eso lo que quiero decir es que tu mente, ¿sí? Se lo va a creer. El subconsciente dice, bueno, yo agarro esto que vos estás diciendo, lo meto en el cerebro y bueno, me queda esa idea, esa creencia de que realmente estás bien, de que te ves bien, de que, bueno, todo lo que vos te digas de forma afirmativa, positiva. De esta forma, ¿sí? Vas a elevar tu energía, lo vuelvo a repetir. Por algo ustedes ahora mismo me están viendo como muy bien o muy energético, pero porque realmente me hablé bien a mí mismo y ese amor propio, ¿sí? Posteriormente se refleja. Entonces, se nota, se ve esa energía. Pues nosotros tenemos un campo electromagnético, ¿sí? Que, bueno, constantemente somos vibración. Entonces, nosotros tenemos como una cápsula, ¿sí? Imagínense una cápsula donde es toda energía. Bueno, ese es como el aura, por así decirlo. Dejando de lado el plano metafísico, hablarte bien, verdaderamente, te va a hacer sentir bien. Simplemente por expresar el hecho de, che, mira, la verdad que hoy es un día más, hoy es una nueva oportunidad. Quiero que cambies el foco, quiero que pongas la perspectiva en algo positivo, ¿sí? En algo positivo, real, real. En algo positivo, ¿por qué? Porque cuando nosotros ponemos la energía en lo positivo, vamos a estar positivos, ¿sí? O sea, no tiene mucha ciencia lo que estoy diciendo. Realmente muchos van a decir, pero, ¿qué estás diciendo? Es algo lógico. Sí, es algo lógico. Pero no todos estamos dispuestos a hacerlo. Probalo. Ah, mirate al espejo.
Háblate bien. Quiero que te mires, que te analices. Quiero que hables como si estuvieses hablando con otra persona, pero en realidad sos vos mismo. Quiero que hables de esa forma. A ver, miren, yo ahora mismo me estoy viendo grabándome. Voy a imaginarme que este es el espejo, ¿sí? Y voy a simular como el hábito en el que yo, o la acción que yo hice hace no mucho tiempo antes de grabar este video. Che, la verdad que últimamente nos estuvimos sintiendo bastante mal. Capaz que las cosas no se estaban dando a nuestra forma. Pero la verdad que confío en mí. Vos que me estás viendo, confío. Y realmente todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mirá, últimamente no estás tan mal. ¿Sí? Podés respirar. Puedo hablar, puedo escuchar, puedo ver. Tengo que estar agradecido. Hoy es un día más. Entonces yo me miro y la verdad que te digo que me amo. Te amo. De verdad te amo. Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Yo medio que ahora mismo me la viví demasiado, pero realmente eso es lo que quiero que hagas, ¿sí? Porque te transmite, ¿sí? Hacia tu interior para sanarlo. Así que te deseo lo mejor de lo mejor y que bueno, que Dios te bendiga. Gracias por ver.